Hola, bienvenidos a su canal de matemáticas números fácil. Hoy estaremos hablando y aprendiendo sobre el valor posicional de los números. Recuerden que en este canal vamos a estar trabajando con matemáticas de una manera simple, con términos que se entiendan y con ejemplos, ¿no? Para que podamos realmente poder aprender a trabajar con los números en distintos problemas matemáticos. Lo que voy a estar haciendo es una serie de videos en las cuales vamos a ir desde lo más básico, ¿no? Y aumentando el nivel de complejidad de los problemas. Pero recuerden que la base de todas las matemáticas siempre es importante, ¿no? Tener eso bien aprendido antes de que queramos volar a hacer otros problemas un poquito más difíciles. Entonces, lo primero con lo que vamos a comenzar es el valor posicional. Entonces, aquí tengo en la pantalla esta tabla con números, colores y distintas palabras, ¿verdad? Lo que vamos a estar aprendiendo hoy es el nombre de el lugar donde se encuentre cada dígito. Realmente el número no va a importar o no va a determinar en sí qué valor posicional tiene, sino el lugar en donde se encuentre. Primero que nada, hay que notar que hay aquí un punto decimal, ¿verdad? Entre estas dos partes. Otra cosa que notamos es que al lado izquierdo hay comas. Después de cada tres números hay una coma, ¿verdad? Que separa. Mientras que del lado derecho no lo hay. Hablemos por qué es eso, ¿no? Entonces, al lado derecho del punto decimal vamos a tener la parte de los decimales, ¿ok? Entonces tenemos estas dos partes, digamos, de los números, la parte de los números decimales y el lado izquierdo del punto decimal son los números enteros. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Pensemos cuando vamos a la tienda, cualquier tienda, y pagamos, digamos que nuestra cantidad son $18 con 35 centavos, ¿no? Por lo general, si ven su recibo, siempre va a haber, si hay algo que sobra, ¿no? Un punto decimal y dos dígitos, dos números después del punto decimal. No van a haber 3, 5, 6 dígitos después de ese punto decimal. Solo hay dos, ¿verdad? Porque solo se cuentan los centavos en cantidades de dinero. Lo que está del lado izquierdo es cuántos dólares o cuántos pesos, ¿verdad? Nos sobra. Entonces, del lado decimal, del lado de los decimales, no hay separación con las comas, pero del lado de los enteros sí. ¿Por qué sí se usa en el lado de los enteros? Porque hace que se lea el número de una manera mucho más fácil, ¿no? Por ejemplo, si vemos el mismo número, digamos que esta es la cantidad, ¿verdad? Y la voy a escribir como está, así, sin el decimal. Nos va a tomar un poquito más de tiempo averiguar qué cantidad es, qué número es, ¿verdad? En total. Pero con las comas facilita ese proceso. Si lo estuviésemos leyendo así directito como está, ¿verdad? Digamos solo la parte de enteros, sabemos que este es 1.345.789 dólares o pesos, ¿verdad? El valor de moneda que le queramos poner. Este, sin las comas sería un poquito más difícil, ¿verdad? Entonces, las comas nos ayudan a poder leerlo fácilmente. ¿Dónde se ponen? Después de cada tres dígitos, comenzando del final, yendo hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces cuento 1, 2, 3 dígitos, coma. 1, 2, 3 dígitos, coma. Ahora, ¿qué pasa si este no estuviese aquí? Ah, pues esta coma tampoco sería necesaria. Solamente si nos ajustan esos tres dígitos. ¿Ok? Veamos el nombre de los números, del lugar, perdón, no de los números, del lugar. Comencemos con el lado de los enteros. Tenemos el punto decimal. El primer lugar es el de las unidades. ¿Ok? Segundo lugar, decenas. Tercer lugar, centenas. Fíjense los que vienen, ¿ok? Unidad de millar. Ya entramos a los miles. Decenas de millar. Centenas de millar y el millón o unidad de millón. Algo que quiero que noten es esto.
Fíjense cómo lo de unidades, decenas, centenas se repite simplemente con la nueva cantidad o valor de esa posición. Tenemos unidades de millar, ¿verdad? ¿Dónde estamos? En los miles. Unidades de millar, luego que sigue decenas de millar, luego centenas de millar. Y aquí se repite el mismo proceso. Millón o unidad de millón, si tuviésemos más dígitos, entonces sería decenas de millón, centena de millón, etc. Ahora, veamos el lado derecho. Algo muy fácil de recordar o algo que les podría facilitar recordar el valor posicional de los dígitos, ¿verdad? Del lugar de estos números, es que imagínense que esta es una hoja de papel y si la tomamos y la doblamos exactamente a la mitad, van a ser casi idénticos, ¿ok? Tanto el lado derecho como el lado izquierdo. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que en el lado decimal no existen las unidades. Fíjense cómo comenzamos con los décimos y vean también el color concuerda. ¿Por qué? Porque son básicamente equivalentes, solamente que uno es del lado de los decimales y el otro es del lado de los enteros. Entonces tenemos décimos. Nuevamente, recuerden, no hay unidades en la parte de decimales. Décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos, millonésimos. Básicamente vamos en el mismo orden. Décimas, centenas, millares, etcétera, ¿verdad? Entonces noten esos patrones. Estudien esta tabla y fíjense cómo si la fuésemos a doblar exactamente a la mitad, quitando tocaría el rosa con el rosa, morado con morado. Simplemente que el nombre es un poco distinto. ¿Ok? Ahora, veamos algunos ejemplos. Aquí, ¿cuál es el valor posicional del número subrayado? Entonces, aquí tengo unos ejemplos, unas cantidades y vamos a dar el valor posicional de cada uno de los números que estén subrayados. Veamos el primero, ¿no? 543. Es como lo leeríamos. Pero, ¿qué valor posicional tiene el número subrayado, que es el 5? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor posicional del número subrayado? El número subrayado aquí es el 5. ¿El 5 en qué lugar está? Bueno, aquí vemos que no hay punto decimal en esa cantidad, ¿verdad? Más abajo sí va a haber. Pero fíjense cómo aquí no hay. Si no lo hay, siempre existe. Está ahí, no se ve. Siempre existe, se le puede poner y se le puede poner 2 ceros imaginarios, ¿ok? ¿Por qué se puede hacer eso? Porque estos ceros no van a alterar ni cambiar el valor original. Entonces, aquí tenemos el 5 subrayado. ¿Qué lugar posicional tiene? Bueno, estas son unidades, decenas, centenas. Así que en el 5 está en el lugar posicional de las centenas. La siguiente cantidad, 825. El primer dígito es el que está subrayado. Sabemos que el primer dígito después del punto decimal al lado izquierdo son de las unidades. ¿Ok? Veamos ahora el que sigue. 123,487. ¿Verdad? Si en esta coma me hubiese tomado un poquito más de tiempo leer el número, la cantidad, pero con la coma después de 3 dígitos nos lo facilita. Veamos, ¿qué tenemos aquí? Unidades, decenas, centenas, unidad de millar, decena de millar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el número 2 en el lugar de las decenas de millar. El que sigue, 1,768,045. ¿Verdad? Aunque ya hay un cero, ese cero es muy importante y lo vamos a ver en otro video. Cuenta, está tomando un lugar posicional, ¿verdad? Aquí el 8 es el que está subrayado. Entonces, ¿qué tenemos? Unidades, decenas, centenas, unidades de millar. El que sigue es el 3, aquí. Porque tenemos un numerote, ¿verdad? ¿Qué va a ser este dígito? Vamos a ver. Si ya se los aprendieron, facilito van a poder ver. O también pueden leerlo, ¿verdad? Aquí está en el ¿qué?
en los millones, en el millón o en la unidad de millón. 13 millones. El número que está subrayado es el del primer millón, el de unidad de millón. El que sigue sería decena de millón, ¿verdad? Ahora vemos los últimos dos. En este, ¿qué tenemos? El punto decimal. Entonces ahora vamos a estar viendo el lado decimal. Aquí recuerden, no hay unidades o un lugar que corresponda a los unos. Comenzamos con ¿cuáles? Con los décimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? El primer dígito son los décimos. ¿Ok? Veamos el que sigue. Acá, ¿qué tenemos? Vamos a ver, décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, ¿verdad? 10 milésimos. ¿Ok? Entonces pueden ir haciendo eso. Recuerden que cada lugar que muevan va a ir cambiando de nombre y de valor. Muy bien, muy bien, muy bien. Espero este video les haya ayudado. Estudien la tabla, apréndansela, vean los patrones, lo que se repita para que se les haga mucho más fácil a la hora de dar un valor posicional a algún número. Nos vemos en el próximo video.